En este video vamos a ver, utilizando los conceptos de modelo que vimos en el video anterior, un modelo de cómo las empresas adoptan nueva tecnología. Como veíamos en el video anterior, un modelo tiene 4 partes principales. Entonces, en nuestro modelo que intenta explicar la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas, estas 4 partes principales van a tener algunas cuestiones específicas. En la parte de supuestos simplificadores o aquello que llamábamos menos es más, vamos a tener 3 supuestos claves. Primero, que los precios de todos los insumos son los mismos para todas las empresas, que todas las empresas conocen las tecnologías disponibles y que a su vez usan otras empresas del mercado, y que las actitudes de riesgo de los propietarios son las mismas. Obviamente, ¿por qué son supuestos simplificadores? Porque esto no ocurre en la realidad, pero no es central a lo que queremos explicar. Los incentivos importan. ¿Qué quiere decir esto? Que como en otras áreas de la economía, vamos a entender como un incentivo para que las empresas adopten nuevas tecnologías la posibilidad de aumentar su renta económica o su beneficio. A su vez vamos a entender que el cambio en los precios relativos de los factores inciden en la decisión. Y por ejemplo, como veíamos en la sesión anterior, en la época de la Revolución Industrial hubo cambios en los precios relativos en términos de que el carbón era más barato que la mano de obra, y eso tendió a alterar comportamientos a favor de tecnologías que estuvieran disponibles, que fueran más intensivas en carbón. Y como siempre, la motivación principal va a ser que la empresa tenga la posibilidad de generar una renta económica. En el caso de las nuevas tecnologías, esa renta económica va a adoptar el nombre de renta de innovación. Y vamos a ver luego, cuando veamos el desarrollo que analizó Schumpeter, que es un economista que se dedicó a estos temas, que la renta de innovación tiene algunas características peculiares y que se asocia justamente a la renta económica que obtienen los empresarios que innovan, es decir, los primeros que introducen nuevas tecnologías. Yendo a la explicación de nuestro modelo, ¿cuál es la motivación de las empresas para adoptar nuevas tecnologías? Bueno, maximizar sus ganancias y por tanto minimizar sus costos. ¿Cuándo las empresas van a elegir tecnologías nuevas? Cuando tengan menos costos que las que están utilizando y obviamente además estén disponibles. Supongamos que hay solo 2 insumos para producir Q cantidad de telas, y esos 2 insumos son trabajo y carbón, que es energía. Si estos 2 insumos se combinan de tal manera para producir Q cantidades de tela, podemos expresar el costo de esa tecnología como el salario por trabajador por la cantidad de trabajadores más el precio de la tonelada de carbón por el número de toneladas de carbón que utilizo. ¿Qué viene siendo una tecnología? Bueno, justamente esto que decíamos, la cantidad de insumos que combino para producir una determinada cantidad del producto. Supongamos que quiero producir 100 unidades de tela. En este ejemplo tengo 5 tecnologías distintas para producir esas 100 cantidades de tela. En la tecnología A, por ejemplo, se utilizan 6 unidades de carbón y un trabajador, y en la tecnología E, 10 trabajadores y una unidad de carbón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es más eficiente? Bueno, a priori, por ahora, no vamos a saber que A es más o menos eficiente que E en términos de costo. Pero sí sabemos que, por ejemplo, A es más intensiva en energía porque usa más carbón y menos trabajo que E, que es más intensiva en trabajo. ¿Sí? Ahora, sí podemos decir, dentro de estas 5 tecnologías, que a priori hay algunas que dominan a otras. ¿Qué quiere decir que dominan? Si miramos, por ejemplo, la tecnología C en relación a la tecnología A, la tecnología C utiliza 3 trabajadores y 7 unidades de carbón, cuando la tecnología A produce 100 unidades de tela igual que C, pero con un trabajador y 6 unidades de carbón. Es decir, A utiliza menos insumos de los dos para producir la misma cantidad de telas que C.
Entonces vamos a decir que A domina a C como tecnología, es decir, es superior, es más eficiente. Como regla general, una tecnología va a dominar a otra cuando nos movamos en el cuadrado que está, por ejemplo, en el caso de A, delimitado por la línea rosadita o naranja, dependiendo qué tan daltónico sea uno, es decir, hacia arriba y a la derecha. Todas las tecnologías que estén en este cuadrado van a ser dominadas por A. Lo mismo para B. B va a dominar a todas las tecnologías que están en el cuadrado delimitado por la línea celeste, y eso quiere decir que B domina a D. Y E dominaría a todas las tecnologías que se ubiquen en el cuadrado que arranque en la línea verde. A priori, si yo tengo que elegir entre estas 5 tecnologías, sé que voy a descartar C y D en relación a A y a B. Porque si tengo A y C, nunca voy a elegir C, voy a elegir A, y si tengo B y D, nunca voy a elegir D, voy a elegir B. Ahora, si yo tuviera que elegir entre A, B o E, a priori, sin conocer el precio de los insumos, no lo puedo hacer, porque no puedo decir a priori cuál es más barata entre A, B y E. Para eso vamos a necesitar definir lo que llamamos la línea de isocostos, cuya resolución es la que vimos antes. O sea, el costo es la cantidad de insumo por su precio más la cantidad del otro insumo por su precio. Supongamos en este ejemplo de nuevo que acá tenemos tecnologías, esto quiere decir combinaciones de trabajadores y de carbón, y que el precio de los insumos es 10 para el salario y 20 para el carbón. Entonces, el costo de la tecnología de la primera fila es 80. ¿Por qué? Porque es 10 por 2 más 20 por 3. Y así sucesivamente puedo ir hallando el costo de todas las tecnologías. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo lo que llamo la curva de isocostos. Entonces, por ejemplo, esta es la curva de isocostos de 150, ¿sí? Que tiene incluidos tanto a Q1 como a Q2. Es decir, es todas las combinaciones de insumos que a este precio de los factores me dan el mismo costo. Los costos siempre evolucionan de menos a más cuando me muevo hacia arriba y a la derecha. Entonces, esta curva de isocostos va a ser menor, o sea, los costos aquí van a ser menores que aquí. Y ustedes me dirán, ¿por qué las empresas elegirían esta curva de isocostos en relación a esta? Y bueno, porque estas tecnologías no necesariamente están disponibles. Entonces la empresa no elige la curva de isocostos más baja, sino que elige la curva de isocostos más baja de las tecnologías que tiene disponibles. Entonces, ¿cómo realiza su elección tecnológica la empresa? Eligiendo aquella que le da el menor costo. ¿Y cuál es el beneficio de innovar, de cambiar de tecnología? Bueno, la empresa cambia de tecnología siempre que aumenta su beneficio o su renta económica. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la innovación, es decir, la introducción de la nueva tecnología, le genera una mayor renta o un beneficio adicional. En este proceso que Schumpeter llamaba destrucción creativa, nosotros ya vimos también en otro video que las empresas en el capitalismo, en mercados competitivos, tienen muchos incentivos a realizar innovaciones. ¿Por qué? Porque los mercados competitivos le ponen mucha presión a las empresas y para permanecer en el mercado, ser cada vez más eficientes, abaratar sus costos y vender a menor precio para poder competir mejor, necesitan innovar. A esto Schumpeter le llamó el proceso de destrucción creativa. ¿Qué quiere decir? Las empresas se innovan para permanecer en el mercado, pero si no innovan, se van a morir porque van a dejar de ser eficientes, van a vender cada vez más caro. Entonces, este es un proceso de destrucción de empresas que no innovan, pero creativo porque aquellas que innovan permanecen. Y a su vez genera un círculo virtuoso en donde la innovación es el motor del crecimiento del producto y de la productividad.
Este proceso de destrucción creativa siempre tiene líderes. Esos líderes se llaman emprendedores. Son los empresarios que introducen primero el cambio tecnológico, que se animan a correr el riesgo de cambiar de tecnología. ¿Y por qué lo hacen? Porque perciben que cambiando de tecnología van a obtener una renta de innovación o un beneficio adicional. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros originalmente vamos a estar parados en la tecnología B, que está en una curva de isocostos JH de un costo de 80. ¿Por qué un costo de 80? Porque usa 4 trabajadores, 2 toneladas de carbón, el salario es 10 y la tonelada de carbón sale 20. Entonces podemos a través de la fórmula de siempre saber que este costo es 80 y que él está utilizando la tecnología B. ¿Qué pasa en una segunda instancia si se alteran los precios relativos? Es decir, si hay un cambio que induce un cambio de comportamiento. Bueno, algún empresario innovador puede hacer las cuentas y decir, se alteraron los precios relativos, y es cierto que si yo me quedo con la misma tecnología de antes, es decir, con la tecnología B, yo igual voy a tener un menor costo, o sea que voy a tener un mayor beneficio, aún usando la misma tecnología B, porque ahora voy a tener un costo que está representado por esta recta que es NM, es decir, de 50. Pero algún empresario innovador puede mirar y decir, pero hay disponible una tecnología más intensiva en carbón. Y en realidad lo que pasó acá es que el carbón se abarató en términos relativos, en términos del salario, porque la relación antes era de 20, de menos 10 sobre 20, o sea, de menos un medio, y ahora es de menos 10 sobre 5. Entonces, me va a convenir pasarme a una tecnología que sea más intensiva en carbón, porque el carbón se abarató en términos relativos. Y si yo hago eso y cambio de tecnología y por tanto me paso a la tecnología A, voy a tener un costo menor, es decir, voy a tener un costo de 40, porque esta tecnología usa un trabajador y 6 toneladas de carbón. Entonces, ¿cuál sería mi renta de la innovación? Mi renta de la innovación es la que obtengo por pasar de este costo de 50 a este costo de 40. Es una renta adicional de 10 que yo obtengo por cambiar la tecnología, y esa es la renta de innovación. ¿Qué es lo que va a pasar en el proceso de destrucción creativa? Que las empresas que no innovaron primero se van a dar cuenta que este empresario está ganando más y van a copiar la innovación. Y en la medida en que la innovación se difunda en el mercado, bastante generalizadamente, la renta de la innovación va a desaparecer. Pero sí vamos a estar en un mercado que tiene una tecnología más eficiente y de menor costo que la tecnología inicial.